Bien, muy buenos días para todos, bienvenidos. Quiero agradecerles primero pues, por aceptar esta invitación. Yo pues les quiero hacer una charla muy importante para que empecemos a conocer un poco acerca de los sustratos y los medios de cultivo para el bonsái. Yo sé que en Latinoamérica pues el bonsái apenas está como cogiendo buena fuerza. Obviamente sin desconocer que el bonsái realmente a Colombia llegó hace muchísimos años atrás. Es más, el bonsái en Colombia existe desde 1970 y algo, no sé, 78, 80 más o menos. Pero siempre había sido un arte que ha sido reducido como a grupos muy pequeños. Obviamente hoy en día digamos que por todos los medios de comunicación que existen, por todas las redes sociales, toda la información que se puede adquirir con gran facilidad, podemos, digamos que trabajar y conocer un poco más el bonsái, y obviamente pues también ha ido creciendo pues la afición. Dentro de mi experiencia, digamos que les puedo dar a conocer como varias pautas de lo que manejamos acerca del cultivo del bonsái, acerca de los sustratos que son adecuados para cultivar el bonsái como tal, y esa parte y esa experiencia es la que quiero compartirles hoy. Igual cualquier duda, cualquier pregunta, pues voy a estar atento a responderla. Dentro del proceso pues vamos a hablar un poco acerca de los sustratos. Seguramente cuando abarcamos la parte de sustratos también tenemos que hablar un poco acerca de la fertilización, y obviamente simultáneamente vamos a ir trabajando este árbol, pero trabajarlo en el sentido de hacer como el primer replante del árbol, ¿correcto? No vamos a trabajar nada de la parte foliar ni de diseño foliar. Sin embargo, a este árbol hace unos 3 meses atrás se le empezó un trabajo digamos que de limpieza, de seleccionar algo de vena viva o madera viva y de hacer algo de talla en madera. Es solo un proceso inicial. Como les venía comentando, vamos a hacer un trabajo simultáneo con este árbol, pero es un trabajo de replante para mostrarles más o menos cómo se hacen los replantes, obviamente conociendo un poco la especie. Bueno, para empezar, ¿qué les quiero decir? Como les comentaba ahorita, hay mucha información en internet, existe mucha información, pero lamentablemente mucha de esa información no es confiable. Hay personas que yo a veces me pongo a revisar como ciertos criterios, opiniones que dan las personas, obviamente están en todo su derecho, pero de pronto a veces desconocemos ciertos aspectos que son fundamentales al momento de cultivar árboles. Yo creo que cuando nosotros nos metemos en el momento de empezar a cultivar bonsái, hay que tener 3 aspectos importantísimos, y es que el bonsái está definido, desde mi punto de vista, está definido por el cultivo, la parte de horticultura, la parte de la fisiología vegetal. Todo ese tipo de cosas tenemos que conocerlo a fondo. Lo segundo, pues la parte artística. El bonsái obviamente tiene que manejar conceptos artísticos desde proporción, desde asimetría, desde el ritmo, el equilibrio visual, desde la línea que debe manejar como tal la composición, sobre todos estos aspectos que son importantes de la estética. Y tercero, digamos que el bonsái hay algunos conceptos que son filosóficos, donde entra pues la parte de wabi, sabi, yugen, donde entra algo de leyes de armonía, que digamos que son conceptos que no solo son aplicadas allí al arte como tal, sino que también son conceptos que los tenemos que interiorizar como seres humanos y tenemos que aprender un poco de ellos. Hoy nos vamos a referir quizás a una de las partes principales y más importantes, que es la parte del cultivo. Cuando vamos a empezar un proyecto de bonsái, lo primero que tenemos que lograr es desarrollar un buen medio de cultivo. Muchas veces, y es un error general de la mayoría de nosotros como bonsaístas, yo también lo he hecho muchas veces, y es más, lo sigo haciendo, pero a veces es empezar por el revés, porque a veces muchas veces empezamos a diseñar árboles y hacemos unos diseños, colocamos alambres, aplicamos una serie de técnicas pues, para lograr una parte estética bien adecuada, bien bonita, pero dejamos de un lado la parte del cultivo y la dejamos como una parte posterior. Y realmente cuando vamos a empezar a trabajar el bonsái, lo primero que deberíamos de hacer es trabajar la parte de cultivo. ¿Por qué la parte de cultivo? Porque nosotros en nuestros bonsái tenemos que desarrollar un buen sistema radicular. En la medida que desarrollemos ese buen sistema radicular,
los árboles van a empezar a proveerse de todos los, digamos, de la parte de fertilización, de los nutrientes, el agua, el oxígeno que requiere la planta. Y cuando empieza la planta se provee adecuadamente de esos elementos, realmente la parte foliar empieza a funcionar exageradamente bien. Y ahí es donde viene la parte de los, ahí es donde viene la parte de los sustratos. Muchos preguntan cuál es el sustrato ideal, muchas personas hablan, los que hemos entrado al medio del bonsái, pues hemos conocido que los japoneses pues plantan en un sustrato que se conoce como la kadama. Hemos hablado también de algunas mezclas entre akadama, kiryu, kiryuzuna, es decir, una serie de elementos que existen allí para cultivar bonsái. Y a mí me han buscado muchas personas y me dicen, bueno, y akadama, y ustedes trabajan con el akadama, con tal cosa, con esto, pensando muchas veces de que la akadama es como la tierra milagrosa, como el sustrato milagroso que a las personas les va a hacer el milagrito de hacer que los árboles estén bien. Pero no es así, realmente es conocer un poquito el funcionamiento de los sustratos. Yo conozco personas que plantan árboles en solo gravilla de río y funcionan muy bien, así lo hacen en Venezuela, así lo hace el maestro Nacho Marín, por ejemplo, y hay otros maestros que cultivan solamente en gravilla de río y les funciona muy bien, o el granito número 2 funciona súper bien. Hay personas que utilizan la tierra negra y mezclada con otros componentes, o la tierra orgánica con otros componentes, y les funciona muy bien. Entonces realmente la tierra ideal no es que exista, sino que realmente hay unos sustratos que facilitan. Y la kadama o la tierra japonesa realmente eso es lo que hace, facilitar ese medio de cultivo. Pero no todo el mundo planta en akadama, es más, hay países en Oriente, creo que es en Indonesia no utilizan akadama, utilizan el sustrato de ellos, su tierra normal y común y corriente. Entonces, es primero como desligarnos de ese mito de que la akadama es como la tierra milagrosa. No. Lo que pasa es que cuando yo voy a buscar un sustrato para que sea adecuado para el bonsái, yo tengo que buscar ciertas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Primero, que me retenga buena humedad. Segundo, que tenga un buen drenaje, que me permita liberar el exceso de agua. Tercero, que me permita una buena oxigenación y una buena aireación. Los árboles en el sistema radicular necesitan oxígeno, los árboles con el sistema radicular también hacen intercambio gaseoso, los árboles también liberan, a pesar de que toman el dióxido de carbono para hacer sus procesos de fotosíntesis, ellos también sus procesos bioquímicos hacen que ellos liberen también ese dióxido de carbono, entonces también liberan dióxido de carbono por el sistema radicular. Bueno, veníamos con la oxigenación y hay algo muy importante también que nosotros desconocemos mucho que se llama la capacidad de intercambio catiónico o SIC. ¿Qué es esa capacidad de intercambio catiónico? Es esa capacidad que tiene ese sustrato de tomar los nutrientes que vienen, los minerales que vienen en los abonos o en los diferentes fertilizantes que nosotros utilizamos y se los pueda liberar a la planta mucho más fácil. Correcto. Bueno, esto es un tema largo, lo del ciclo, lo de la capacidad, lo del intercambio catiónico, pero es un tema muy, muy apasionante. Sería bueno que en algún momento revisaran o lo leyeran, o si alguien de pronto pues quiere profundizar, igual me puede escribir y yo le colaboro en esa parte, en la parte de profundizar del intercambio catiónico. Pero aquí, como para redondear, hay que tener en cuenta que los abonos vienen en presentaciones, cuando son los abonos químicos, vienen en presentaciones de sales, entonces vienen en forma de fosfatos o en forma de nitratos. Entonces fosfato de amonio o sulfato de potasio, nitrato de potasio, viene todo este tipo de presentaciones como tal. Y resulta que esas presentaciones o esas sales, eso tiene una carga positiva y una carga negativa. Realmente lo que entra a la planta son las cargas negativas. Entonces esos abonos, esos sustratos que tienen esa capacidad de intercambio catiónico, ¿qué hacen? Esos son abonos que se pueden quitarle fácilmente las cargas negativas a los abonos o a los fertilizantes y luego se los liberan más fácilmente a las plantas. Bueno, y allí también pues están los microorganismos y una serie de cosas. Entonces,
Si yo busco un sustrato que me cumpla con ese tipo de condiciones, voy a crear un buen medio de cultivo para el bonsái. ¿Por qué? Porque pues aparte con la aireación, entonces ya va a generar o va a permitir que el árbol empiece a desarrollar un sistema radicular que sea realmente el que se encargue de absorber esos nutrientes, un sistema radicular que se vuelva más eficiente. Recuerden que en el bonsái las raíces gruesas, las raíces que se envuelven en los materos y esos son raíces poco funcionales. Nosotros en el bonsái como tenemos que limitarlos. ¿Por qué? Porque van a estar en recipientes más pequeños. Al estar en esos recipientes más pequeños, entonces tenemos que hacer que ellos generen un mayor número de raíces de esas mínimas, de lo que se llaman vellos absorbentes, que realmente son los que se encargan de absorber allí esos nutrientes. Voy a mirar a ver si hay alguna pregunta hasta el momento, alguna inquietud o algo. Sonido, los audífonos, está tapando el micrófono del celular. Bueno, acá me dicen que se escucha bien, que no hay ningún inconveniente, entonces igual cualquier preguntita ahí me la pueden ir haciendo allí en los comentarios y eso. Entonces, bueno, como nosotros necesitamos que los bonsái desarrollen un buen sistema radicular y les hablaba que es importante la oxigenación, acá, perdón, me hacen una pregunta, Alex. ¿Si es bueno el abono químico como el de Forza? Bueno, allí realmente pues no vamos a hablar mucho de las marcas, acerca de los tipos de abonos, acerca de los tipos de abonos, las diferentes marcas que existen. Lo que pasa es que nosotros tenemos que buscar un equilibrio. Entonces obviamente los árboles están en diferentes etapas. Hay una primera etapa que es de formación y luego hay una etapa que es de refinamiento. La etapa de formación es donde necesitamos que los árboles crezcan vigorosamente. Entonces necesitamos aportar ciertas cantidades, digamos que de nitrógeno, de fósforo, de potasio y algunos macroelementos también como el azufre son importantísimos, como el magnesio, como el calcio, y hay otros elementos menores como el hierro, el cobre, que la planta pues también necesita. Entonces tenemos que buscar un abono que nos brinde como todo ese tipo de sustancias o todo ese tipo de nutrientes allí que le pueda aportar a la planta. Ahora, tenemos que entender que las plantas son autótrofas. ¿Qué quiere decir eso? Que ellas producen su propio alimento, lo producen a través de un proceso que se llama fotosíntesis. Entonces, simplemente estos nutrientes que nosotros le aportamos a la planta es para hacer más eficientes esos procesos de fotosíntesis. Entonces, los nitrógenos, digamos que contribuyen en la formación de aminoácidos, algunos elementos allí importantes como el hierro, digamos que son importantes para los procesos para la clorofila, es decir, todos estos nutrientes los requiere la planta para que se vuelva mucho más eficiente. Pero realmente la mayoría de estos nutrientes pues se encuentran inclusive al aire libre. Por ejemplo, el nitrógeno, en el aire que nosotros respiramos, un alto porcentaje es nitrógeno. Lo que pasa es que la planta no es capaz de asimilar ese tipo de nitrógeno, necesita de algunos recursos, entre ellos pues hay digamos que hay algunos microorganismos que se encargan de hacer ese proceso, pero en ese caso ahí es donde también tenemos que aportar como los nutrientes, en este caso pues nitrógeno. Ahora, eso en las etapas de formación, hay que mirar los numeritos. Siempre que miramos un abono, pues viene NPK y trae unos numeritos. Entonces, por ejemplo, 12, 8, 16. ¿Qué quiere decir eso? Que el 12 es 12% de nitrógeno, 8% de fósforo y 16 es 16% de potasio. Entonces, en el bonsái, cuando son etapas de formación, es bueno aplicar unas buenas cantidades de nitrógeno.
que el nitrógeno realmente es el que contribuye al crecimiento, al desarrollo total de la planta. No quiere decir que el potasio y el fósforo no, sí, ellos también contribuyen porque el fósforo, por ejemplo, ayuda también en la parte radicular, en el sistema radicular, pero hay procesos también allí de floración, procesos de fructificación, todo ese tipo de cosas. Entonces, en los procesos de formación podemos aplicar abonos que tengan buenas cantidades. Ya cuando los árboles están relativamente formados, hay que buscar abonos que tengan menos concentraciones de estos elementos, especialmente el nitrógeno. Entonces ahí es donde ya se empieza a utilizar con mucha frecuencia abonos orgánicos, porque los abonos orgánicos realmente son bajos en nitrógeno, o sea, su porcentaje es de un 5, un 6%, entonces digamos que ya lo que hace es sostener un poco más la planta. Acá me preguntan que si es bueno reforzar también con el alimento foliar. Sí, claro, claro, los árboles hay que generar un plan de abono. Realmente hay que empezar a crear ese tipo de hábitos al momento de cultivar el bonsái. Yo ahorita les voy a hablar un poquito de eso, sino que no me quiero salir más del tema del sustrato para poderles mostrar y explicar un poco. Pero ahorita les voy a hablar un poquito de eso, sobre los abonos foliares o de la parte de la aplicación del abono foliar, que es muy importante. Bueno, retomando la parte de los sustratos, entonces necesitamos sustrato que dé buena aireación, que tenga buen oxígeno. Entonces, lo primero que tenemos que garantizar al momento de crear un sustrato para bonsái es que tenga granulometría. ¿Qué es granulometría? Es pasarlo por diferentes tamices y definir la granulometría. Normalmente la granulometría que se utiliza en el bonsái está entre 2 milímetros y 10 milímetros, normalmente. Correcto. Ahora, cuando yo siembro árboles muy pequeños, utilizo granulometrías pequeñas. Los chojín o los mame, entonces arbolitos así, vamos a utilizar una granulometría pequeña. Pero cuando los árboles están ya árboles más grandes, pues va a utilizar una granulometría más grande. Cuando los árboles están en proceso de desarrollo, a veces es mejor utilizar una granulometría grande para que tenga mejor aireación y para que tenga un mejor desarrollo radicular. A los árboles hay que garantizarles que mínimo en el sustrato tengan un 25% de oxígeno y que tenga acceso a un 25% de agua, correcto. Entonces digamos que esas son las condiciones que toca garantizarles. Esa es mi primera recomendación. Cuando vamos a hacer entonces un sustrato o a utilizar un sustrato que tenga granulometría. ¿Qué otra opción tenemos? Bueno, acceder a la cadama en Colombia todavía es muy complejo. Digamos que ese sustrato toca importarlo, las importaciones salen muy costosas. De pronto hay algunas personas que venden algún tipo de acadama, pero pues también hay que revisar eso, porque la acadama hay de muy buena calidad y hay acadamas de pésima calidad. ¿Por qué? Porque eso depende también del tipo de acadama, el tipo de cocción. Hay acadama que digamos que tienen su proceso de tamizaje y las dejan secar simplemente al sol, y digamos que ese tipo de acadama se tritura fácilmente. Pero hay acadamas que son esas sí las meten en un proceso de cocción, al horno, y la cuecen a 300 grados, y hay otro tipo de acadama que ya el proceso de cocción es muchísimo mayor y es de 1200 grados. Entonces ahí ya, por ejemplo, ese tipo de acadama, el grano es muchísimo más duro. Entonces yo puedo utilizar yo puedo buscar ciertas alternativas que las hemos utilizado nosotros acá, no solo en Colombia sino en Latinoamérica. Entonces, por ejemplo, el ladrillo triturado. Entonces cogemos los ladrillos de estas edificaciones viejas que son hechas con un tipo de arcilla y se tritura y se tamiza y se saca granulometría. Eso se puede hacer. En el mercado también hay un producto que venden, la arlita, que es otro tipo de arcilla expandida, que la utilizaban anteriormente como en las construcciones. No sé si aún las utilizan en construcciones para digamos que alivianar el peso de algunas vigas o algunos muros. Entonces ese tipo de sustrato también se puede utilizar, obviamente allí con la respectiva granulometría, tamizándolo adecuadamente, poder separar las diferentes granulometrías como tal. Entonces opciones tenemos muchas,
Pero desde mi perspectiva, ¿qué les puedo garantizar? O desde mi experiencia, ¿qué les puedo yo decir? Primero, que en el bonsái realmente tierra orgánica no necesitamos, no es necesaria. Y si la va a utilizar, utilícela tamizada. Y tampoco utilice muchísimas cantidades. ¿Por qué? Porque esa tierra orgánica, con los riegos, con la humedad, con todo, ¿qué hace? Tiende a compactarse. Y al compactarse, pues se pierde la capacidad de oxigenación. Correcto. Que tenemos que generar unos planes de abonos frecuentes. Entonces nosotros realmente no estamos enseñados a abonar los bonsái. Nosotros el bonsái realmente no le echamos abono casi nunca, muchas personas hacían eso, pero realmente con el bonsái hay que empezar a crear planes de abono y realmente el bonsái prácticamente hay que empezarlo a abonar cada 8 días. Ahora, hay que empezar a mirar qué tipo de abonos, qué tipo de sustrato tengo. Si yo tengo sustrato que es inerte, que es el químicamente inactivo, es decir, un sustrato que no tiene nada de tierra orgánica ni de materia orgánica, o sea, no tiene tierra negra, no tiene capote o no tiene turba, mantillo, nada de ese tipo de cosas, esos tipos de sustratos pues obviamente son inertes, no tienen, o químicamente inertes o inactivos, no tienen nada de tierra orgánica. Entonces, ese tipo de abono, tenemos que empezar a buscar también un abono que nos ayuda a complementar algo allí de tierra orgánica. Entonces ahí es donde encontramos, por ejemplo, el humus líquido. Ese humus líquido es muy beneficioso y podemos hacer por lo menos 2 aplicaciones al mes. Nos va a ayudar al desarrollo del árbol como tal. Me preguntaban ahora sobre los abonos foliares. Entonces el abono foliar, también tratemos de aplicar un abono foliar por lo menos cada 15 días. Eso sí, no tratemos de juntar las abonadas, es decir, yo aplico hoy humus líquido, a los 8 días aplico un abono foliar, a los 8 días vuelvo a aplicar otro tipo de abono, ojalá de carácter orgánico, y al final puedo aplicar también un abono granulado. Hay personas que fabrican sus abonos orgánicos, excelente, eso está muy bien y además digamos que es una tarea un poco dispendiosa. Realmente dispendiosa, pero se puede fabricar, es dispendiosa, es por los olores que emana, porque pues obviamente estos abonos orgánicos tienen harinas de pescado, harina de sangre, tienen harina de soya, hay que aplicarles, en algunos casos también les aplican cáscara de huevo triturada, molida, las humedecen con humus orgánico, con humus líquido, perdón. Hacen todo ese tipo de cosas. Entonces si fabrican sus pastillitas, las dejan secar al aire libre, esperan a que eso empiece a generar como un moho o un honguito que les da, y ahí es donde se vuelve efectivo ese tipo de pastilla. Pero en el mercado también es fácil, hoy en día es fácil conseguir abonos líquidos orgánicos, porque pues está muy de moda la agricultura orgánica. Al estar de moda la agricultura orgánica, pues se han ido generando una serie de productos que son orgánicos, como el EM, por ejemplo. Hay algunos bioestimulantes de carácter orgánico, el mismo humus líquido que les comentaba. Entonces todo ese tipo de abonos es bueno meterlos dentro del cultivo de nuestros árboles. Ahora, ahí digamos que hasta esa parte, dentro de la experiencia hemos notado que hay buenos beneficios. Hay que tener en cuenta que lo que yo le nombré anteriormente, como la arlita, como el ladrillo molido, todo estos tipos de componentes realmente pues digamos que diferencia mucho con la cadamas, porque no tienen una buena capacidad de intercambio catiónico, es decir, pierden esa absorción de nutrientes. Entonces claro, es un buen medio para que el árbol desarrolle raíces, todo, pero no hay una eficiencia, digamos, en la parte de la nutrición. Entonces el árbol llega a un punto donde se estanca y no hay un buen crecimiento como tal. La tierra orgánica tiene buen intercambio catiónico, pero hay que tener en cuenta que esa tierra orgánica tiende a compactarse un poco. Ahora, ¿qué sustrato utilizamos nosotros acá? Nosotros tenemos un sustrato que es a base de una arcilla de origen volcánico. Esa arcilla la conseguimos acá en Colombia, específicamente en Manizales. Entonces, digamos que esa arcilla de origen volcánico es similar o tiene ciertas similitudes con la cadama, pero obviamente es menos densa que la cadama, pero tampoco es tan liviana como la piedra pómice. La piedra pómice también se puede utilizar para el cultivo del bonsái.
bonsái. De hecho, los europeos, en España especialmente, siempre hacen una proporción de acadama y una proporción de piedra pómice. Entonces, volviendo al tema, utilizamos esa arcilla de origen volcánico. Esa arcilla la conocemos como lápili, así se llama en el mundo científico. Digamos que es una piedra que nos ayuda a retener buena humedad, que tiene buena porosidad, que es un sustrato que además es buen drenaje, tiene buen drenaje. Obviamente hay que hacerle todo el proceso. Nosotros hacemos un proceso de tamizaje para poder, digamos, que sacar una granulometría. Nosotros acá sacamos una granulometría estándar entre 3 y 6 milímetros, pero seguramente más adelante vamos a empezar a estratificar mejor con una mejor definición en la granulometría. Y esta tierra, pues aparte de eso, también tiene un pH balanceado, es decir, un pH ideal para el cultivo de los árboles es entre 6.5 y 7.5 máximo. Ese es el pH como ideal. Hay que tener en cuenta que hay árboles que tienen características que les gustan los suelos ácidos, hay árboles que les gustan los suelos básicos. Por ejemplo, árboles de suelos ácidos, no sé, muchos árboles, las bugambilias, las azaleas, árboles de suelos que les gusta el suelo con un poquito de carácter básico, o sea, el pH más alto. Los buxus, por ejemplo, son especies que les gusta ese tipo de sustrato. Y nuestro sustrato, digamos que tiene una buena capacidad de intercambio catiónico, pero nosotros hemos hecho muchos ensayos y digamos que hemos sembrado árboles en diferentes condiciones, hemos hecho muchas pruebas a través de varios años. Y hemos buscado la manera de optimizarlo mejor y hemos encontrado, por ejemplo, en la actualidad yo utilizo una mezcla que es de la arcilla de origen volcánico, la lápili, la utilizamos con zeolita. La zeolita es una arcilla también de origen volcánico que también tiene muy buena capacidad de intercambio catiónico, también retiene buena humedad. Obviamente no es tan porosa como la lápili, pero ahí entre las dos, la mezcla de las dos realmente ha dado muy buen beneficio y muy buenos resultados. A mí personalmente en este momento digamos que es la mezcla reina que estamos utilizando. En algunos casos utilizamos algo de tierra orgánica, pero como les dije anteriormente, debidamente tamizada. Pero si me preguntan con sinceridad, es mucho mejor el resultado que se tiene con la lápili y zeolita que mezclando con otros componentes. Otra cosa que yo les recomiendo cuando vayan a procesar sustratos para bonsái, no es bueno mezclar tantas cosas, o sea, uno realmente tome 2, 3 componentes como máximo y mézclelos, pero si va a ser, ya cuando empieza a mezclar muchas otras cosas y fuera de eso sin pasar por el proceso de tamizado, hace que se generen procesos de compactación mucho más rápido y no haya buena oxigenación. Entonces es mejor definir qué sustratos son los que le pueden aportar y con base en eso empezar a generar allí como los medios de cultivo adecuados. Voy a mostrarles el sustrato acá un segundito. Bueno, acá tenemos nuestra arcilla de origen volcánica, esto es la lápili. Es una arcilla que viene con granulometría también, es porosa, es una piedra que no se deshace fácilmente, entonces yo la puedo apretar duro, tengo que hacerles una presión ya para poderla de pronto partir, pero es una piedra que retiene muy buena humedad, que da muy buen drenaje y obviamente acá está con granulometría desde los 2 hasta los 6 milímetros más o menos. Ya yo generalmente la utilizo así estándar, pero pues porque sembramos, digamos que cuando sembramos los árboles hacemos un proceso rápido, digámoslo así, pero uno podría estratificar este tipo de sustrato, es decir, para poder sacar granulometría de 2 y 3 milímetros, otra de 4 y 5 y otra de 6 y 7, digámoslo así, para poder diferenciar un poquito ese sustrato. Y acá tenemos la zeolita. Esta zeolita también es una piedra de origen volcánico, esta es una zeolita cubana que tiene la zeolita, normalmente las que uno consigue en el mercado hay de origen cubano y ecuatoriano. Las cubanas tienen mayor capacidad de intercambio catiónico.
Estos son, digamos que productos también de origen volcánico. Este funciona excelente la combinación. Ahora, ¿qué combinación hago yo? Utilizo dos proporciones de esta y una proporción de esta. Obviamente, como les dije yo anteriormente, ustedes pueden utilizar, que yo no quiero utilizar lápiz, pues hombre, yo puedo utilizar entonces el ladrillo molido, puedo utilizar la arlita, pero obviamente yo creo que las personas que han utilizado el sustrato como tal, que son muchas personas, en Cali por ejemplo la Casa del Bonsai lo distribuye, Germán Arellano, distribuyen allá este tipo de sustrato, en Medellín muchos amigos de Medellín, los del grupo de Bonsai Medellín, siempre los compran de este sustrato porque obviamente les funciona muy bien. En Bogotá también, nuestro amigo Edilson, los amigos también de Bonsai Ya, digamos que de una manera han utilizado este tipo de sustrato y pues me imagino que ellos pues han visto los resultados muy favorables. Y eso nos ayuda obviamente al desarrollo de los árboles. Cuando yo tengo un buen sustrato, empiezo a desarrollar un buen sistema radicular. En la medida que desarrollo un buen sistema radicular, los árboles se nos van a crecer rápidamente. Vamos a mirar a ver acá rápidamente a ver si encontramos alguna pregunta por ahí. Bueno, acá Giovanni Vladimir nos pregunta cada cuánto se abona el bonsai. Hay muchas teorías, cada mes, cada 20 días, abono, yo lo hago cada mes. Bueno, creo que ahora le respondí, pero entonces sí me genera acá también una de algo que yo siempre digo, y es que nosotros en el bonsai siempre hablamos de fechas. Entonces, ¿cada cuánto riego el bonsai? Cada 2 días. ¿Cada cuánto tengo que hacer replante del bonsai? Cada 3 años. ¿Cada cuánto debo de hacer defoliación del bonsai? Una vez al año. Y es que realmente en el bonsai, pues de pronto donde hay estaciones marcadas, pues hay unos trabajos más específicos en determinados momentos. Pero realmente en el bonsai, pues las fechas como tal es muy difícil. O sea, yo cuando debo replantar un bonsai, cuando el árbol me lo indique. O sea, si el árbol, pasado unos 3 años, 4 años, porque eso depende también del crecimiento del árbol, yo empiezo y le riego el árbol y yo ya veo que el árbol tiene un sistema radicular muy compactado que no me permite que me pase el agua, que drene fácilmente, quiere decir que el árbol yo ya tengo que ir pensando en un replante. ¿Cada cuánto riego el bonsai? Pues hay que mirar los árboles. Realmente yo soy de las personas que no comparto los riegos electrónicos o bueno, los automatizados. ¿Por qué? Pues eso lo hace una persona que de pronto tenga una colección y que tiene una persona que le cuida su colección y que todo ese tipo de cosas, pero pues yo como bonsaísta yo no puedo tener ese tipo de riegos. ¿Por qué? Porque pues los árboles hay que estarles mirando el sustrato. Hay árboles que requieren menos cantidades de agua, otros más cantidades de agua. Por ejemplo, los juníperos. A los juníperos les encanta la humedad del ambiente, les encanta la humedad del aire, pero no les gusta la humedad en el suelo. Usted un junípero lo mantiene muy húmedo y el árbol tiende a afectarse un poco. Correcto, entonces es bueno como ir teniendo todo ese tipo de cosas, pero cuando yo les digo que abonar una vez a la semana pero rotar este tipo de abonos, es decir, estoy hablando de que aplicar un abono orgánico, luego un abono a foliar y así como ayudarle a los árboles como tal. Bueno, me preguntan también que qué prefiero, abono químico, orgánico. Pienso que hay que utilizar ambos. Los orgánicos porque es un complemento entre ambos. Entonces es necesario poder aplicarlos. Pregunta que qué tan bueno es el humus de lombriz. Creo que ya hablamos sobre eso. Es una parte orgánica que nos va a aportar allí a la planta pues nitrógeno y fundamental.
¿En qué momento de cambiar el sustrato del bonsái? Creo que ya lo expliqué, lo acabo de explicar en la parte, realmente cuando el árbol indique, cuando yo empiezo a regar el árbol y el árbol ya no le entra suficiente agua, es donde tenemos que hacer eso. A Andrés Grisales, un saludo Andrés, muchas gracias por la curamita, estaba que le escribía, muy linda, la que me hizo llegar en estos días, espectacular, ahí la tengo lista estoy mirando a ver qué le puedo sembrar. Me pregunta Andrés ¿cuáles son las señales de que nos puedes indicar de que ya debe cambiar el sustrato de nuestros árboles? Creo que ya les comenté, entonces mirar allí cuando el árbol empiece a compactarse, el sistema radicular a compactarse, inclusive hay algunos árboles que empiezan a subirse, a alzar a desarrollar sistema radicular debajo y empieza a subir como el cepellón o el pan de raíces. Diego Carmona dice: ¿qué tal mezclar lápili con piedra pómez? Claro que sí, yo lo puedo hacer. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta de que digamos que la piedra pómez y la lápili son de características muy similares, muy similares. Lo que pasa es que la pómez de pronto es un poco menos densa, la piedra pómez, y de hecho creo que retiene menos humedad que la lápili. Alguna vez yo hice un ensayo y colocaba piedritas similares de pómez y lápili, las dejamos una noche entera en agua y al otro día las sacamos y las pusimos a secar, y cuál secaba más rápido con la misma temperatura, sol, todo, y se secó más rápido la de piedra pómez. Pero claro que puedo hacer esas mezclas. Sin embargo, vuelvo y les digo, creo que es mejor la lápili con la zeolita, funciona muchísimo mejor. Aparte de eso, la zeolita es mucho más densa, es mucho más pesada, entonces eso me va a ayudar a darle resistencia un poco más al plantado del árbol. Me pregunta Andrés, un saludo, siempre y cuando utilice como... Bueno, no sé, creo que es una apreciación que hace allí. Es bueno siempre y cuando utilice como retenedor de agua, manejar granulometría. Bueno, está muy bien. ¿Se puede reutilizar el sustrato? Pues realmente cuando usted ya va a hacer un replante es porque ya digamos, las raíces tienen la capacidad de penetrar como las porosidades de estos sustratos, especialmente el de la lápila, y lo va descomponiendo poco a poco. Entonces cuando uno realmente va a hacer un replante, ya la mayor parte de ese sustrato se ha descompuesto, se ha triturado. Entonces es difícil hacer una reutilización de ese sustrato. Betty Andrés está ahí. Bueno, acá Lucho, ¿qué pH tiene esa mezcla? La zeolita y la lápili, más o menos entre 6,5 y 7,2, más o menos es el pH que tiene allí la mezcla. Esteban López dice: buenos días, he empleado zeolita en mis sustratos como agente de intercambio catiónico con granulometría de 2 a 4 y he obtenido excelentes resultados. Sí, eso ya está escrito, la zeolita la utilizan en grandes cultivos, en todo. Andrés le envió un saludo. Ay, un saludo a la maestra Betty, qué rico, un abrazo inmenso. Me dice acá Alexander Greg, bueno, un saludo muy especial. Pablo Filgueira, un saludo también para el amigo Pablo Filgueira allá en Armenia. Rodrigo Gallo: ¿se puede hacer un bonsái de cebada para hacer una... No sé, no entiendo. Bueno, un chiste allí. Buenos días, hacen envíos de sustrato de Armenia, Quindío. Saludos, interesante el tema. Jorge Alexander, un saludo muy especial. Nosotros sí, el sustrato, digamos que hemos estado trabajando con este sustrato en los últimos años, y nosotros sí, pues las personas que nos lo piden lo hemos enviado a las ciudades que les interesa. Lo hacemos nosotros allí llegar como tal. Bueno, vamos a empezar entonces a trabajar un poco. Acá vamos a hacer nosotros la mezcla que siempre utilizamos, es una mezcla de esta arcilla de origen volcánico. Vamos a utilizar en 2 proporciones, 2 por 1. Yo ya tengo acá, digamos que
dos proporciones acá de esta arcilla de origen volcánico y tengo acá una proporción de zeolita. Entonces la voy a aplicar acá para poder hacer la mezcla respectiva y vamos a empezar a hacer el trabajo con el árbol. Allí una mezcla como tal. La vamos a mezclar muy bien. Para las personas que se preguntan cómo fue nuestro inicio en el bonsái, digamos que yo soy manizaleño. En Manizales existió hace unos años atrás algo que se llamaba la Asociación Caldense de Bonsái. Allá pues había un maestro que digamos estudió con maestros japoneses y digamos que era una persona muy apasionada del bonsái. Entonces pues yo tuve la oportunidad de entrar allí a esta escuela, a lo que era la Asociación Caldense de Bonsái. Estaba yo en mi época de universitario. Yo soy licenciado en Biología y Química en la Universidad de Caldas. Entonces entré allí y estuve digamos que un buen tiempo fue desde 1994 como hasta el año 2001 más o menos, que ahí fue donde terminé también pues mi carrera universitaria. Allí aprendimos mucho, realmente, muchas técnicas, muchas cosas muy importantes. De hecho, mi maestro es el pionero y era el que, no sé si ustedes han visto los libros de Bonsái Arte Viviente, que hablan todo lo de la escuela clásica, el libro de las hermanas Botero de Cali, donde está la parte del bonsái clásico. Mi maestro fue el que escribió toda esa parte de bonsái clásico, todo lo que habla sobre escuela lineal, volumen, neoclásica, donde habla sobre las medidas, las constantes de dragón, de crisantemo, todo ese tipo de cosas. Pero pues obviamente digamos que tenía el bonsái allí como afición. Después de un tiempo me desconecté totalmente, digamos que por dedicarnos más a la parte profesional, pero pues el bonsái siempre ha sido mi pasión. Por ahí de pronto volví a retomar algo en el 2013 que estuve en Medellín con el evento que hizo el amigo Osvaldo Copeland junto con la maestra Betty, que inclusive ella también estuvo en esa época, que vino pues Taiga Orishibata, que estuvo Patsy Pavia, estuvo Betty, estuvieron las hermanas Botero, Víctor Cajiao, estuvo Chey Rosé, que es el maestro de Germán Arellano, todas estas personas. Y ahí otra vez volví, como que me desconecté un poco, pero desde el año 2017 volví a retomar con fuerza y ahorita desde el 2019 digamos que nos dedicamos de manera profesional, o sea, estamos buscando eso, seguimos capacitándonos, seguimos estudiando, mirando varias alternativas. En la actualidad estoy en la escuela de Nacho Marín. Bueno, y hay por allí digamos que otros conceptos que también tengo de otras personas. La idea siempre es enriquecernos, porque el bonsái realmente ha evolucionado hartísimo. O sea, los conceptos que yo vi, les contaba algo sobre el tiempo atrás, porque los conceptos que uno manejaba en mi escuela inicial con mi maestro, realmente han evolucionado hartísimo, han cambiado hartísimo, y obviamente hay que empezar a entender otros aspectos importantes del bonsái. Y uno de esos aspectos más importantes del bonsái es que muchas veces nosotros hablamos de reglas, de normas y eso, y yo pienso que las normas del bonsái, más que normas en el bonsái, es la parte de técnicas. Hay muchas técnicas que hay que aprender a aplicarlas y eso, pero la parte estética, las reglas son las reglas del arte, y que no son reglas japonesas, sino que son reglas aplicadas al arte en términos generales. Entonces hay que aprender a ver eso, porque muchas veces uno dice, no, que es que el diseño del bonsái es así, debe ser así. No, hoy en día realmente hay muchas corrientes, y es si no mira el bonsái de Taiwán, que son obras espectaculares, pero son sus propias corrientes y sus propios diseños, y hacen cosas geniales. Bueno, vamos a empezar entonces con el arbolito. Este es un árbol de viveros, un Juniperus chinensis. Como les decía anteriormente, este árbol hace unos 2 o 3 meses se consiguió en un vivero así, hace unos 3 meses más o menos.
tal cual, es un árbol. La señora, la dueña del vivero, pues nos dice que ese árbol tiene aproximadamente unos 18 años, que ella los publicó, que ella los empezó a cultivar más o menos desde esa época. Este árbol pues obviamente tenía mucha masa foliar, una rama grandísima acá, otra rama grandísima como por este lado. Simplemente se hizo como un prediseño realmente. Se le trabajaron algo de esta parte de madera. Realmente todavía falta muchísimo, acá falta quemar, falta de pronto ahuecar un poco, sino que en el momento que lo trabajé pues no lo quise hacer más, porque evitando también de pronto alterar el árbol. El árbol ha empezado a brotar muy poco, realmente muy poco, pues porque este sustrato ya está compacto, porque tiene mucha raíz, entonces no tiene una buena aireación. Este árbol, entonces el desarrollo ya es muy poco, y pues ya realmente al cabo de 2 meses y medio, pues uno ya sabe qué va a vivir y qué no va a vivir. Entonces estábamos mirando también pues el trabajo con esta rama, y esta rama que también está un poquito flexible, pero ha funcionado súper bien. Acá simplemente lo que vamos a hacer es destapar. Entonces recordemos que esta parte del árbol acá es lo que se llama el nebari. Este árbol inicialmente pues va a ser así en ese sentido, de pronto va a tener un poco más de inclinación al momento de plantarlo. Vamos a trabajarlo un poquito acá rápido para poder impacto. Entonces acá se va a generar el replante para eso, para brindarle más espacio al árbol para que se pueda desarrollar adecuadamente, y obviamente pues para tenerlo en un mejor cultivo. Ahora, ¿cuánto tiempo vamos a dejar el árbol sin tocarlo ni nada? Es un árbol que lo vamos a dejar más o menos unos 4, no sé, o 5 meses. Vamos a mirar la evolución de él. Vamos a mirar la evolución. A veces hay que dejarlo muchísimo tiempo. Un árbol que hay que dejarlo más de 1 año y medio, 2 años sin tocarlo. Pero entonces lo importante es pasarlo ya a un buen medio de cultivo, empezarle a aplicar como los nutrientes adecuados. Recuerden que un árbol, cuando lo replantamos, no es recomendable aplicar abonos inmediatamente. Replantamos un árbol, dejémoslo más o menos unos 15, unos 20 días, que el árbol se estabilice, que empiece a generar otra vez esas vellosidades absorbentes y eso. Recuerden, en el bonsái pues las raíces gruesas no las vamos a necesitar, entonces vamos a remover algunas de esas raíces gruesas. Perdón, un segundito. Palito sembrador, fundamental. Obviamente pues existen las garras de oso y eso, pero a mí personalmente me gusta más trabajar con los palitos sembradores o estos palitos de comidas chinas, súper buenos. Entonces hay que tratar de limpiar el árbol, y hay personas que llegan, lo destapan y cortan totalmente el bloque. Pues eso depende de la especie. Realmente mi recomendación es tratar de peinar un poco este cepellón o pan de raíces, tratar de peinarlo un poco, tratar de cortar algo de las partes de las raíces, estas raíces que salen muy gruesas, y luego ya esto. Ahora hay que hacer este es un primer replante. Tampoco vamos a quitar todo el sustrato. Hay personas que los quitan todo, lo lavan. Yo no recomiendo. ¿Por qué? Porque obviamente acá hay una flora microbiana que hace simbiosis con el árbol, y es bueno dejar parte de esa flora microbiana allí para que funcione adecuadamente y para que el árbol no tenga un trauma mayor. No sé, de pronto si hay alguna preguntita, Gabriel, y me la... Preguntaban por el número de contacto para... Bueno, el número de contacto
314-461-1324. Ahora estamos radicados acá en la ciudad de Bogotá. Acá en Bogotá yo ya llevo desde el 2008, 12 años ya llevo acá en Bogotá. Y realiza envíos a Armenia. Sí, claro, nosotros hemos enviado sustrato a Armenia, a Pasto, a Bucaramanga, a Popayán, a todos lados hemos enviado sustrato, a Medellín, Cali. Claro que sí. Y enviamos, si la persona quiere solo la lápili, se le envía solo la lápili. Si la persona quiere la mezcla lápili con la ceolita, se la envío con ceolita. Antes le mezclaba algo de tierra orgánica, ya no lo hago. Pero pues obviamente también pues les doy a las personas la asesoría, qué otros productos conseguir y eso para que... Pero los árboles, sinceramente, usted planta los árboles en este sustrato y a la vuelta de 15, 20 días ya empieza a ver resultados. Jaime Díaz pregunta qué pasa cuando el árbol tiene buen sistema radicular, pero en follaje es muy bajo. En el follaje es muy bajo. Sí. Toca revisar allí. Mire, esto es un equilibrio energético. Entonces, digamos que el árbol, la energía del árbol principalmente se concentra en la parte foliar. ¿Por qué? Porque la parte foliar es la que se encarga de hacer los procesos de fotosíntesis. Entonces las hojas toman la luz solar, el dióxido de carbono, con el agua, los nutrientes que requiere la planta y empiezan a hacer ese proceso de fotosíntesis y lo trasloca toda la planta, ¿correcto? Ahí tocaría revisar a ver dónde está el desequilibrio, porque a veces la parte radicular pues uno cree que está bien, pero de pronto también puede ser que hay poca cantidad de oxígeno, puede ser que hay un exceso de humedad, hay ciertas condiciones que afectan el desarrollo foliar. Entonces toca mirar a ver cómo se puede mejorar esos aspectos. Puede que las raíces estén bien, pero si es un sustrato que está compactado y poca oxigenación, entonces no hay buen desarrollo acá tampoco en la parte foliar. Pero la parte foliar es fundamental tenerla bien porque obviamente es la parte que se va a encargar de generar, digamos que los nutrientes para que la planta se sostenga bien, los carbohidratos como tal. Pero entonces toca mirar a ver el sustrato, qué puede ser el sustrato, si de pronto tiene un exceso de tierra orgánica, si de pronto el sustrato ya se está compactando o algo, entonces no permite. Mire, este sustrato por ejemplo ya no le aporta nada al árbol, este árbol, a pesar de que lo hemos abonado, tiene unos brotes mínimos, pero esta parte por ejemplo está todavía muy afectada. Entonces, ¿por qué? Porque pues acá no hay oxigenación, no hay nada. Y en 20 días subimos la foto de este árbol y verá donde ya empezamos a ver nuevos brotes, empezamos a ver todo, porque ya el árbol va evolucionando mucho mejor. Pablo Filgueira pregunta, ¿qué opinas de hidrolavar parcialmente el cepellón? Bueno, eso se podría hacer, claro que sí, pero toca conocer las especies. Conocer muy bien las especies. Lo que yo les comentaba ahorita, en este caso de los juníperos, sí es bueno dejar yo acostumbro dejar algo de tierra orgánica. ¿Para qué dejamos? O de la tierra natural o inicial del árbol. ¿Para qué? Para que el árbol no se resienta mucho y, como les decía, hay una flora microbiana allí que le puede beneficiar o le sigue beneficiando a los árboles. Bueno, hay otros temas allí también de pronto algunas plantas que tienen micorrizas, por ejemplo los pinos son ricos en micorrizas. En el momento de hacer ese tipo de lavados, pues las micorrizas por ejemplo son mucho más benéficas para las plantas. Entonces termino digamos que alterándolas un poco. García Omar pregunta que en qué parte de Bogotá están ubicados. En Bogotá estamos en Chapinero Alto, calle 67A calle 67 con carrera cuarta A, 4A41. Del edificio de Caracol, 2 cuadras hacia el oriente. Pablo Huertas pregunta por qué ya no mezcla tierra negra.
porque la tierra negra, a pesar de que la aplico tamizada, me contribuye a compactar el sustrato, entonces se me disminuye la oxigenación. Al disminuirse la oxigenación del sustrato, los árboles entran en un punto de que se vuelven estáticos. Entonces empecé a observar ciertos árboles, inclusive árboles de flor, que les aplicaba con zeolita y obviamente pues la nutrición, y los árboles respondían muchísimo mejor. Entonces, en ese sentido. David Adrián Vargas pregunta que si este sustrato se podría utilizar en todo tipo de bonsai. Es un sustrato para el bonsai, para todo tipo de bonsai. Lo que difiere es la granulometría. Si yo tengo árboles muy pequeños, eso. Ahora, hay técnicas. Entonces, por ejemplo, yo necesito acidificar el sustrato. Entonces, hay productos que nos ayudan a acidificar los sustratos. O inclusive, mire, una mezcla sencilla, 5 centímetros cúbicos de vinagre de cocina, el que tenemos en la casa, diluidas en 1 litro de agua. Se lo aplico al arbolito cada 2 o 3 meses. Y eso me ayuda para las azaleas, para los bugambiles, las jaboticabas, que también les gusta a veces un poco el sustrato ácido, las coníferas les gusta el sustrato ácido. Y aparte de eso, ese vinagre también sirve para repeler algunos patógenos para la planta. Otro truco, que esto realmente no lo comentan, agua oxigenada. El agua oxigenada mezclada con agua, más o menos 10 centímetros, bueno, 5 centímetros, entre 5 y 10 centímetros por litro de agua, sirve para combatir hongos. Es un excelente fungicida y aparte de eso también nos ayuda a oxigenar el sustrato. Entonces, porque la parte del oxígeno es fundamental, esa parte la tenemos que entender, que un sustrato oxigenado va a ser muchísimo mejor el desempeño y el desarrollo. García Fajardo Omar pregunta dice que tiene unos bonsai pero que no los ve progresar, que qué debe hacer. Buscar un profesional del bonsai. No, toca mirarlos, a ver, es que es muy difícil. Bueno, acá voy a ir cortando algunas raíces gruesas, mire, estoy peinando los cepellones, pero voy a ir quitando algunas raicillas gruesas que no me van a servir. Estas raíces, en el bonsai estas raíces gruesas no las necesitamos, en el bonsai necesitamos la mayor cantidad de estas raíces pequeñitas, y eso de estas pequeñitas, hay unas que se llaman bellos absorbentes, más pequeñas, que en la mayoría de los casos son microscópicas o no se ven a simple vista. Entonces, que son las que se encargan de absorber. Voy a ir quitando acá otras raíces. Las tijeras. Estas tijeras las venden en Home Center, excelentes para cortar raíces. Entonces ahí las pueden buscar, porque a veces en el bonsai pues se necesitan algunas herramientas especializadas. Estas cóncavas son muy buenas, entonces pero la parte de tijera, para esa tijera de raíz sí es fundamental. Ya la tijera para foliar sí recomiendo tijeras especializadas, entonces para que lo tengan ahí muy en cuenta. Entonces, mire que voy jalando poco a poco, voy a ir quitando todas esas raíces gruesas. David Adrián Vargas pregunta que qué horario de atención tiene para la compra de sustrato. No, en estos días tocaría programar una cita porque pues nosotros no tenemos ahorita por la situación, pero no tenemos abierto, pero programamos una cita y acá nos encontramos sin que se dé cuenta la policía.
70. Súper, genial. Estamos peinando un poco el árbol para poderle quitar un poco este cepellón y seguir descubriendo más. Voy a descubrir un poco más. Acá realmente pues este árbol ya tiene, digamos, que descubierta esta parte de Nevari. Seguramente hay que quitar algunas raicillas que se montan, que se quite, que están allí. Casi voy a tener que utilizar este aparatito. Que si tiene alguna página para ver fotos de bonsai que está interesado en encontrar. No, nuestra página está en creación ahorita. Nuestra página está en creación. Yo creo que sobre mitad de año ya la tenemos. Entonces, digamos, este es un sitio relativamente nuevo. Nosotros llevamos acá en este sitio unos 5 o 6 meses. Digamos que nos hemos dedicado a veces es como a cuidar algunas colecciones privadas, pero pues ya estamos organizando, digamos, la parte de escuela. Tenemos algunos estudiantes en la parte de escuela, y ahí nos vamos moviendo poco a poco. Por acá, Felipe Hernández pregunta: ¿qué tan importante es sembrar el bonsai en las etapas de desarrollo en una maceta tipo colador para ventilar el sustrato? ¿O con qué sustrato no se compacte suficiente? Bueno, yo tengo muchas dualidades con la parte de sembrar en coladores. Claro que permite una oxigenación, que haya todo ese tipo de cosas, pero entonces yo he hecho varias pruebas y no, el desarrollo no lo veo tan eficiente. Es eficiente cuando siembro el árbol en un colador y ese colador lo siembro dentro de otro recipiente, ¿correcto? Entonces sí es porque me permite, digamos, que se me hace más fácil el trabajo radicular, cortar las raíces al momento de hacer un replante y eso. Pero no he visto mucha diferencia estoy hablando desde mi experiencia, no he visto mucha diferencia entre sembrar en un colador y eso. Nosotros este árbol lo vamos a sembrar en una matera de entrenamiento. Esa matera de entrenamiento en este caso es este recipiente, este es plástico. Ahí lo vamos a dejar más o menos diría yo que unos 2 años. Vamos a tratar de brindarle como todas las condiciones adecuadas al árbol, con el sustrato, la nutrición, todo ese tipo de cosas. Y luego ya después de 2 años lo que hacemos es empezar a buscar su matero definitivo. Simplemente acá, ¿qué queremos? Que el árbol empiece a generar eso, raíz. Y eso, porque lo tengo acá a la mano, pero cuando yo hago este tipo de replantes, muchas veces es mejor replantar en este tipo de bandejas. Y es más, yo siempre recomiendo que sean no profundos, sino que sean más bien anchos, que puedan generar el árbol, todo el sistema que pueda generar raíces hacia lo largo, no profundo, sino hacia lo largo. Correcto. De hecho, hay personas que siembran en el suelo y los árboles en el suelo se desarrollan muchísimo más rápido, pero lo siembran, por ejemplo, sobre una placa de cemento, una piedra o algo, para que el árbol no me genere raíces hacia el fondo, sino que empiece a generar raíces laterales. Obviamente eso tiene que ver con el sistema de crecimiento. Recuerden que los árboles tienen una serie de hormonas de crecimiento, las auxinas, las citoninas. Entonces toda esa partecita hay que de pronto tenerlas un poco en cuenta. Acá ya estoy peinando un poco el árbol por los lados. Digamos que todo lo que tenía el árbol yo le voy a quitar más o menos un 60-70% de lo que tenía el árbol, ¿no? Julián Morales dice que veo el sustrato muy bien, ya que le compré uno con este sustrato y drena muy bien. Sí, pueden hacer las personas. Yo creo que hay muchas personas que han hecho ensayos o que lo han ensayado. En Medellín, por ejemplo, yo sé que les ha funcionado muy bien. En Pasto, un amigo Ricardo que me ha comprado varias veces, también le funciona súper bien. Entonces, nuestro amigo Iraqi, Edgar de Villavicencio, también, él mezcla la lápida y la mezcla con gravilla de río y le ha funcionado súper bien. Acá lo mezclamos con zeolitas porque la zeolita le mejora la capacidad de intercambio catiónico, se la mejora. No queriendo decir que la lápili no tiene, sí tiene, pero mejora con
con la ceolita. Mauricio Sarmiento pregunta, ¿se puede usar cualquier tipo de vinagre blanco para acidificar el suelo para las especies que mencionaste? Sí, siempre y cuando no se pase porque hay personas que dicen, no, echémosle más para que acidifique más, pero ya usted cambia la estructura física del suelo y lo que hace es matar el árbol. Solo 5 centímetros por litro de agua. Vinagre blanco normalito. Diego Solano pregunta, ¿en qué meses se deben hacer trasplantes y se debe tener en cuenta las fases de la luna? Bueno, como les dije anteriormente, el trasplante se hace en el momento que el árbol lo necesite. Entonces no es que exista una fecha específica en el bonsái. En el bonsái realmente hay que irnos quitando de la cabeza que cada 2 años lo replanto, que cada 2 días lo riego, que cada 2 días... No, es cuando el árbol lo indique. Y en este caso pues toca mirar a ver cuándo el árbol lo requiere y en eso. Nosotros como no tenemos estaciones sí podemos utilizar cualquier época. Muy buena la pregunta, la de las lunas. Pues digamos que nuestros abuelos, los que han sido cultivadores, pues siempre se basaban en ese tipo de cosas. Entonces pues la luna sí influye un poco, pero pues yo como bonsaísta realmente hago replantes en cualquier momento. Lo que pasa es que hay ciertos aspectos que sí entran a favorecer y a tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, si yo necesito un follaje compacto, especialmente en los árboles latifoliados, cuando hablo de árboles latifoliados, porque nosotros no tenemos árboles caducos, de pronto semicaducos, algunos que se le caen las hojitas, poquitas, pero latifoliados, los árboles de hoja. Estos árboles resulta que necesitamos formar una ramificación. Esa ramificación está dada por los entrenudos. Entonces, si queremos que los entrenudos sean más cortos, hago podas en el menguante. Y en el caso de la parte del sistema radicular, pues también utilizamos el menguante. Hay que tener en cuenta que cuando la luna está en menguante, la savia del árbol se concentra más en el sistema radicular. Cuando está en creciente, la savia del árbol se concentra más en la parte foliar. Entonces, hay que tener en cuenta eso de que se concentra más acá y el árbol, digamos que la distribución energética hace que haya un menor daño. Pero yo a este árbol, los juníperos, yo realmente los replanto en cualquier época, salvo que sí tengo un cuidado especial. Entonces primero los riego. Entonces ahorita este arbolito, por ejemplo, yo tengo acá un agua con algo en este caso le eché Super Try, le echamos Super Try al agua, le echamos un poco. Eso es unas vitaminas que nos van a ayudar también para el estrés del árbol, todo ese tipo de cosas. Y lo puedo ir, en el momento que voy haciendo el replante, yo tengo que ir humedeciendo este tipo de sistema radicular, hacer el replante, humedecer. Y fundamental, cuando yo hago un replante, especialmente en estos juníperos, humedecer el follaje por lo menos 3 veces al día con un aspersor, no regarlo, es simplemente atomizarlo. ¿Para qué? Para que él active sus estomas y él tome agua a través de sus estomas. Él pierde capacidad de absorción por el sistema radicular. Como pierde capacidad de absorción de agua por el sistema radicular, activa estomas, y al activar estomas, que es por donde hace intercambio gaseoso, el árbol absorbe por ahí esa humedad. Entonces, cuando yo hago un replante de estos arbolitos 3 veces al día mínimo, con un atomizador o con uno de estos en forma de simplemente mojar el follaje, y con eso le da muy bien. A los juníperos les funciona súper bien. David Vargas pregunta, al momento de cortar las raíces, ¿qué promedio se debe dejar para garantizar la salud del árbol? Yo ahorita le dije acá, no estoy realmente cortando muchas raíces, estoy simplemente limpiando con el palo, quitando un poco de ese sustrato viejo que tiene el árbol. Estas raíces es porque vienen enlazadas a estas cosas gruesas. Entonces estoy quitando allí como lo que no corresponde, pero les comentaba que más o menos entre 60 y 70%, pero eso es muy relativo, depende del árbol, depende de todo. Mire, es que las coníferas, los juníperos, por ejemplo, digamos que su energía se centra más en la parte foliar, pero por ejemplo los pinos, no sé si de pronto han hecho replante de los pinos. Estoy hablando de un pino pátula, de un pino, no sé, un strobus, varios tipos de pinos que existen. Esos árboles tienden a generar raíces muy gruesas acá, el pino negro,
¿Y por qué? Porque los árboles almacenan sus nutrientes, lo que ellos producen a través de la fotosíntesis lo almacenan principalmente en el sistema radicular. Entonces, por ejemplo, con un pino, cuando yo voy a hacer un trasplante, tengo que ser un poquito más cuidadoso y mirar a ver ese tipo de raíces gruesas, cómo están y qué puedo quitar, qué no puedo quitar. A veces inclusive me toca dejar algunas raíces gruesas en los pinos para poder balancear un poco. Entonces, eso. Los pinos también, lo que llamamos pinos, en los pinos también es fundamental que ellos hacen con una facilidad inmensa, hacen simbiosis con las micorrizas. Entonces eso también lo tengo que tener un poco en cuenta. Omar García pregunta por los cursos de bonsai, el precio, quiere aprender más de bonsai. Bueno, Omar, pues yo le puedo enviar esa información. Obviamente, pues en este momento nosotros estamos en stand-by con los estudiantes que ya venían, estamos haciendo algunas clases de tipo virtual, de pronto en temas de teóricos, todo ese tipo de cosas. Ya más adelante pues la idea es poder retomar, porque pues el bonsai sí es muy indispensable, pues la práctica. Usted puede que alambre, pero pues obviamente sí necesita alguien que le diga alambró bien, alambró mal, porque aunque parezca que no hay ciencia, hay mucha ciencia en ese tipo de cosas. Entonces en el bonsai uno sí necesita esa parte de tener a alguien ahí que le explique como ciertos conceptos y algunas cosas. Jaime Durango le envía un saludo, dice: mil gracias, Alex, me está aterrizando después de muchos años, es maravilloso que a diario se aprende bastante. No, es con todo gusto, Jaime, con todo gusto, cuando vaya por allá a Medellín, que pueda ir, hombre. Tengo grandes amigos en Medellín, entonces cuando pueda ir por allá, charlaremos a ver si nos podemos reunir en algún momento. Luis Enrique Bernal dice que tiene un arce japonés. ¿Ese sustrato sirve para esta especie? Es excelente. Yo tengo unas personas acá que están cultivando arces y entonces los están reproduciendo y están cultivando y utilizan este tipo de sustrato. Entonces es excelente. Y yo también acá una colección privada que yo manejo. Allí tienen como unos 10 arces y desde que les cambiamos, les hicimos replante, la evolución, lástima que no les tomé fotico. Esta semana que vuelva les tomo una foto y la subo allí para que vean el color de las hojas, de todo. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar acá un poco, no le vamos a quitar más. Mire que le he quitado como un poco de raíces, acá acá por debajo sí todavía tiene algo de raíces gruesas. Voy a limpiar un poquito más. Solo las raíces gruesas. No lo voy a peinar ni a quitar de lo otro. Daniel Barreto dice que saludos de Villavicencio, que si envía sustratos a Villavicencio. Claro, Daniel. Allá hay un amigo que se llama Edgar y hay otro amigo que se llama Antonio López. Y a ellos trabajan con nuestro sustrato. Pedro Chávez dice: yo luego de varios años de cultivar en tierra y de ver mis árboles con poco desarrollo, he probado el sustrato de Alex. Cristian Rodríguez pregunta: Alex, ¿el Superdrive se usa solo para foliar o también se puede usar en el suelo? No, en el suelo principalmente. Son vitaminas y son antiestresantes, todo ese tipo de cosas. Pedro Chávez de Complementa dice que le ha ido muy bien con el sustrato y que ya está viendo los resultados muy positivos. Un saludo a Pedro, y eso que Pedro lleva no más como un mes con el sustrato, no lleva más tiempo. Pero los cambios son... Nicolás Lara: Alex, saludos, súper abrir estos espacios. Nico, saludo especial, hermano, un abrazo. Claro que sí, esa es la idea. Tulín Flores dice: excelente labor. Gracias, Tulio, un abrazo. Nos vemos. Beatriz Aristizábal dice: excelente, muchas gracias.
Bueno, acá estoy quitando un poco a Bettycita. Betty, un saludo inmenso. Así sea que nos veamos por este medio. No voy a quitar nada más, le quité una buena parte. Obviamente acá digamos que avancé un poco, es porque digamos por las características del árbol, conozco el árbol, conozco los cuidados con este árbol, entonces lo puedo hacer sin ningún problema. Voy a coger el matero, lo vamos a anclar. Esto tiene unos huequitos, a estos huequitos se le pueden colocar las mallas, pero no vamos a anclar mallas. Vamos a utilizar un alambre de cobre para anclar, mucho mejor. El alambre de aluminio sirve, pero con este me va a dar mucho más resistencia. Otra cosa para que de pronto lo tengan en cuenta: cuando uno va a alambrar coníferas, las coníferas siempre se alambran, lo ideal es alambrarlas con alambre de cobre. Los árboles de hoja caduca o caducifolios o los latifoliados o los árboles de flor y fruto los alambramos con alambre de aluminio. Eso es lo ideal, pero igual lo puede hacer. Santiago Ardella, saludos Alex, en 2 semanas ya noté resultados con el sustrato desde Barranquilla. Oh, genial, genial, me encanta eso, Santiago. Iván Darío Hernández, saludos desde el Parque Nacional Natural Uramba Bahía, Málaga. Aprendiendo mucho, maestro, gracias por tomarse el tiempo de transmitirnos su conocimiento. No, gracias a ustedes por estar ahí pendientes. Y bueno, lo de maestro no sé, todavía nos falta mucho, y pues la verdad prefiero convertirme en un profesional del bonsái más que en un maestro. Jonathan Morales, ¿qué se puede hacer para volverse estudiante? Saludos desde Pasto. Jonathan, le escribo por el interno, ahí organizamos a ver de pronto cómo podemos organizar los talleres virtuales y luego ya miramos cómo hacemos la parte de práctica. Bueno, este sustrato, como está todo en granulometría, no voy a echar una capa gruesa debajo y otra delgada encima. Lo puedo hacer perfectamente, no tengo ningún inconveniente, pero pues en este momento tengo este sustrato y tiene buena granulometría, lo puedo utilizar allí. Entonces echo la capa suficiente, la que necesito. Luego voy a colocar el arbolito acá más o menos en la posición que nos va a quedar. Este árbol no va a quedar así parado, sino que tengo que inclinarlo, porque esta rama es la que nos va a dar como la sensación digamos, de la creación del diseño. Obviamente este es un árbol que está en proceso, entonces vamos a mirar a ver cómo. Seguramente pueden surgir cambios más adelante, eso suele ocurrir. Yo tengo árboles que iniciaron de una manera y terminaron de otra totalmente diferente. Apenas estamos, digamos que empezando. Voy a dejarlo acá. Vamos entonces a anclar. El anclaje es importante, muy importante, para que el árbol no se nos mueva, para que, especialmente en la primera etapa, no coloqué mallitas, no lo considere acá necesario, pero cuando voy a sembrar en un matero de bonsái necesariamente debo de colocar las mallas, anclar las mallas. Antonio Ortegón, cordial saludo. Sí, un saludo para Antonio. Miguel Vanegas, un abrazo, Alex, me ha ido muy bien con el sustrato. Muy Miguel, igualmente. Alfonso Giraldo, saludos, don Alex. Alfonsito, un abrazo inmenso, Alfonso. Un amigo, compañero de escuela en Manizales. Jaime Gustavo Díaz Castro dice: qué bueno que abran estos espacios, esperando que hayan muchos más temas. Hace poco adquirí el sustrato con el señor Alex, hice 2 trasplantes en un olmo y en un ligustrum, y el olmo está disparado y el ligustrum me está floreciendo después de mucho tiempo. Gracias. Bueno, esa es la idea, que les funcione, que les sirva. Me alegra mucho esa parte, y claro que en la medida que haya respuesta, o sea, estos espacios se generan en la medida que haya respuesta. Si hay respuesta a las personas, lo seguiremos haciendo con todo gusto. A mí, realmente, yo soy educador, soy licenciado en Biología y Química, y mi primera misión es esa, la de educación. Me gusta, pero soy de las personas que eso lo hago en la medida que la persona se interesa. Si no hay interés, no lo hago.
pero sí me gusta compartir los conocimientos. Pienso que uno no se puede llevar estas cosas, uno en este mundo. Ayer hablábamos en una charla con los del grupo, hablábamos de esa parte de que uno tiene que servir, venir a este mundo y servir y aportar y contribuir y todo ese tipo de cosas. Andrés Felipe Hernández dice: el alambre de cobre al regar no se oxida y hacerlo no afecta a las raíces. No, el alambre de cobre, lo que pasa es que el alambre de cobre, ese alambre es de los que se consigue comercialmente y es un alambre que viene esmaltado, pero ese alambre hay que hacerle un proceso. Ese proceso es quemar el alambre. Hay que quemar el alambre a cierta temperatura, poner el alambre rojo y luego hacerle un choque térmico y luego hay que hacerle otro proceso pues para quitarle como lo que está como forma de carbón. Este alambre que yo tengo acá solamente se le hizo un proceso que fue de quemarlo y no se quemó bien porque se hizo rápidamente, pero lo tenemos que gastar. Pablo Filgueira, excelente explicación. Gracias por su generosidad. Bueno, no, Pablo, con todo gusto en lo que nos podamos colaborar. Claro que sí. Bueno, yo creo que acá ya estamos finalizando. Acá simplemente estoy sembrando. Ya lo que hago es sembrar bien con un palito sembrador, con estos mismos. Tengo que chuzar bien para que me llegue el sustrato a todos lados. Y este arbolito pues empieza una nueva vida. Una nueva vida llena de crecimiento, de cuidados, todo ese tipo de cosas. Estos arbolitos lo van a agradecer. Hay personas, yo siempre me he pensado, porque hay personas que dicen, no, pero es que los bonsái los maltratan y nada. Por el contrario, para mí los bonsái son los reyes de la naturaleza, hablando en términos de flora, porque son los árboles mejor cuidados, mejor construidos, está uno más pendiente de ellos, con mejores nutrición, todo ese tipo de cosas. Entonces viven como unos reyes. Julián Sáenz: nunca he escuchado este lindo arte, pero lo he admirado desde la distancia. Alguna vez tuve un bonsái, pero no supe cómo cuidarlo. Y mirando esto me dan ganas de entrar, de compartir. Claro que sí, Julián, esa es la idea. Cuando uno se mete en esto, bueno, hay que entender algunas cositas, pero uno se mete acá y realmente se apasionan mucho más. Y como les decía en un principio, de pronto las personas que llegaron tarde en Colombia, el auge del bonsái va en crecimiento continuo. Entonces pienso que este es un buen momento para aprender un poco no solo del cultivo de los árboles, sino también aprender un poquito sobre el arte, sobre la estética y sobre su filosofía de vida. El bonsái pues hay que tener en cuenta que tiene sus raíces en el budismo, entonces hay muchos principios allí que toca aprenderlos y aplicarlos. Jonathan Morales: ¿algún consejo para un mandarino que tengo? Gracias. Mandarinos, bueno, nutrición, suelo ácido un poco, entonces toca regar, aplicar la solución que yo le comenté de 5 centímetros cúbicos de vinagre por litro de agua y aplicarlo allí y aplicarle más o menos cada 2 mesecitos, eso le ayuda mucho, y abonar porque necesita abonos que le dé floración, todo ese tipo de cosas. Bueno, ya creo que acá ya terminamos el árbol, ya lo que viene es un proceso de riego, es un riego continuo a todo el árbol, a toda esta parte, la parte radicular, lo vamos a humedecer bien. Yo creo que si ya no hay más preguntas, pues ahí podemos dejar. Les agradezco mucho por compartir este espacio. De pronto sí, para finalizar como una gira ahí a la cámara, de pronto en el espacio en el que estamos ubicados. Esto es una casa de las de la calle 67 con carrera cuarta A. Y es un sitio que ha sido adecuado, muy muy lindo, y pues Dios nos dio la bendición de estar acá afortunadamente. Acá tenemos, esto es un proceso, nosotros apenas estamos empezando, pero estamos haciendo las cosas de la mejor manera y obviamente esto a la vuelta de unos 4 o 5 años veremos muy buenos resultados. Un abrazo inmenso a todos, muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima.